algunas pruebas de PCR para bacterias atípicas. Y bueno, y sin expectoración igual tenemos, pero lo conseguimos por lavado broncoalveolar. Si el paciente tiene un derrame pleural acompañado de una imagen sugestiva de un cuadro de neumonía, podemos pedirle, hacerle una toracocentesis habitualmente diagnóstica y le podemos sacar para ver qué es eso, ¿no? Si lo mandamos para que le hagan su GRAM, su citológico, su cultivo y hacer diagnósticos diferenciales del derrame pleural. Y ya la neumonía típica, digamos, que nos va a dar como opacidad lobar, multilobar o las bronconeumonías, tengo que pedir cultivos también para tratar. La idea es tratar de aislar el germen, ¿no? Como les he dicho, un gran porcentaje no se va a aislar, pero hay que pedir los exámenes. Por ejemplo, siempre pedir lo que son los cultivos de bacterias, los GRAM, las baciloscopías. Y si el paciente no puede expectorar, le toman la fibrobroncoscopía. Bueno, el diagnóstico para yo decir que este paciente tiene neumonía tiene que tener confirmación imagenológica asociada a cuadro compatible. O sea, no puede ser que mi paciente tiene neumonía y tiene una tomografía de tórax normal. Eso no es una neumonía. Y una vez que yo ya confirmo mi diagnóstico, tengo que definir severidad de la neumonía para poder definir dónde voy a manejar la neumonía. Entonces, para eso nos van a ayudar algunos scores pronósticos. Tenemos acá el Pneumonia Score Index, que es el PSI, a diferencia del PESI, que es el tromboembolia pulmonar, en el cual igual voy a hacer mi escala y tiene cinco clasificaciones de riesgo, ¿no? Desde la clasificación 1 al 5 y van viendo que la mortalidad se va incrementando. Habitualmente cuando tienen un PESI por encima de 4 y 5 se tienen que hospitalizar y muchos de esos van a las unidades críticas de emergencia. Y el score, que es simple y sencillo y sí se puede realizar, por ejemplo, en cualquier tópico, es el CUR 65, que es rápido, ¿no? El CUR 65 va a tener lo que es el ítem que es confusión, la C viene de confusión o alteración del sensorio equivalente a 1 punto, la urea mayor a 30 miligramos por decilitro. Casi todos los laboratorios aquí manejamos miligramos por decilitro, aquí lo estamos en milimoles por litro. Entonces sería urea más de 30 miligramos por decilitro, 1 punto, que la frecuencia respiratoria esté por encima de 30 y que haya una alteración de la presión, ¿no? De blood pressure, menos de 90 la sistólica o menos de 60 la diastólica, 1 punto también, y que el paciente tenga más de 65 años. Entonces llega mi paciente, le hago su escala. Si mi paciente tiene de 0 a 1 punto, el paciente se va a su casa. Tiene su neumonía, sí, pero es manejo ambulatorio, se va a su casa. Si el paciente tiene 2 puntos, vamos a ver que puede hospitalizarse o puede ser que puede ir a la casa, y va a depender mucho ya del entorno familiar del paciente, si es un paciente joven con comorbilidades, y si es que el paciente tiene un score por encima de 3, sí o sí se tiene que hospitalizar, porque la mortalidad a los 30 días es del 22%. Entonces, el manejo ambulatorio va a ser el paciente del CUR 65 que tiene 1 punto y el paciente que tiene un PSI de 1 o 2 y que sus funciones vitales estén normales. El manejo hospitalario, si el paciente tiene algún grado de hipoxemia o tiene un PSI de 3 con un CUR 65 de 1 o un CUR 65 mayor o igual a 2. Cualquiera de estos sí es manejo hospitalario, porque dijimos que si el paciente tiene un CUR 65 de 1 punto es manejo ambulatorio, pero si aparte yo le calculo el PSI y me sale que ya es mayor de 2, o sea 3, sí ya requiere manejo hospitalario, o un CUR 65 mayor o igual a 2. Y por último, el manejo intensivo, que va a ser para los pacientes con neumonía grave o neumonía severa. ¿Qué criterios me van a marcar la severidad? La severidad básicamente son 2 criterios. Es que el paciente esté en shock séptico por la neumonía o que el paciente haya hecho una falla respiratoria y requiera ventilación mecánica. Entonces, cuando les pregunten qué criterio me define que una neumonía es grave, entonces los criterios son paciente que requiere soporte ventilatorio y paciente en shock, esos 2. En algunas, por ejemplo, algunos han hecho sus estudios con el CRB65. ¿Qué significa? Porque
el estado de conciencia, la frecuencia respiratoria, la presión y la edad son cosas que lo podemos calcular simplemente con la anamnesis del paciente, ¿no? Y ya no utilizamos un valor que es la urea, que se utiliza sobre todo en primer nivel de atención. Bueno, a ver, el tratamiento. El tratamiento vamos a tener igual, de acuerdo a dónde vamos a manejar al paciente. Si el paciente hemos decidido que es un manejo ambulatorio de acuerdo a los scores que hemos calculado, no tiene comorbilidades y no ha usado antibióticos, podemos darle acitromicina o doxiciclina, ¿ya? Ahora, habitualmente se reporta que tenemos resistencia a estos dos antibióticos por encima del 25%, por lo tanto es que muchas veces utilizamos fluoroquinolonas respiratorias o betalactámicos más macrólicos. Ahora, si el paciente tiene comorbilidades o ya usó antibióticos, no podemos darle ni doxi ni acitromicina, tenemos que darle o alguna fluoroquinolona respiratoria o un betalactámico con macrólico, ¿no? Acá puede ser moxifloxacino, levofloxacino, un betalactámico, pero de manejo ambulatorio, no pueden ser todos los medicamentos vía oral, o el claritro, ácido, asociado pero a un betalactámico, puede ser podemos usar, por ejemplo, una cefalosporina de segunda, de primera generación y el paciente se va a la casa, ¿no? El tratamiento hospitalario, como les dije, va a depender ya de la severidad. Vamos a tener el paciente que tiene un PCI que está en 3 o un Q65 mayor de 2, pero que no tiene ningún criterio de severidad. Pero también vamos a tener los casos, por ejemplo, que ingresan a la unidad de shock trauma, que sí son pacientes que tienen una neumonía severa, en los cuales voy a tener que manejar vía aérea, ¿no? Pacientes que van a requerir, por ejemplo, soporte ventilatorio. Entonces, tengo que intubar al paciente y tengo que conectarlo a un ventilador mecánico. Muchas veces, como les dije, va a estar acompañado de un paciente con shock séptico, en el cual vamos a manejarlo con las guías de shock séptico, ¿no? Inicio precoz de vasopresores, fluidoterapia y el tratamiento específico que va a ser la antibiótico-terapia, ¿no? Dirigida de acuerdo al germen que sea más sospechoso. Cuando el paciente tiene un shock séptico, la cobertura antibiótica se hace de más a menos. ¿Qué significa? Llega mi paciente, es un paciente inmunosuprimido, tiene una neumonía grave, el paciente ha sido sometido a ventilación mecánica, yo le voy a empezar medicamentos que sean de amplio espectro y luego, si es que los cultivos salen positivos, recién hago un desescalonamiento, si no, no. Pero de arranque empiezo con medicamentos, digamos, de cobertura amplia. Ahora, en los corticoides, que básicamente solamente estaría, digamos, hay discusión de su uso, no, pero solamente en cuadros de neumonía severa. O sea, si un paciente viene con una neumonía y lo vas a mandar a su casa, no tienes por qué darle corticoides. Si es un paciente que esté estable, tampoco. En el cuadro de pacientes que hacen neumonía severa o pacientes que hacen un ARDS por neumonía severa, algunos recomiendan que se pueda dar corticoides, ¿no? Algunos utilizan metilprednisolona, por ejemplo. Pero para el caso, por ejemplo, de las neumonías severas, solamente ha demostrado que lo que hace es mejorar el estado de oxigenación. O sea, si de repente mejora un poco la saturación, la presión parcial de oxígeno, pero no ha demostrado cambios en la mortalidad a los 28 días o 30 días. Por lo tanto, ninguna guía te dice sí, tienes que darle corticoides. Entonces ya se deja a criterio del médico. Y depende mucho del tiempo de inicio. Si mi paciente está en sus 3 días, por ejemplo, de inicio del cuadro grave, los corticoides tienen mayor utilidad. Y se da, como les dije, metilprednisolona. Ahora, el manejo hospitalario, si no tienen factores de riesgo, van a ser probablemente fluoroquinolonas respiratorias y betalactámicos más macrólicos, pero vía endovenosa, ¿no? Y con riesgos, hay algunos pacientes que tienen riesgo de estafilococo aureus meticilino resistente y algunos riesgos de pseudomonas aeruginosa. Entonces, en estos pacientes ya no se va a utilizar el mismo antibiótico, se va a utilizar vancomicina o linezolid en los pacientes que tienen riesgo de tener estafilococo. Y en los pacientes que tienen riesgo de pseudomona, algún betalactámico antipseudomonal.
Ahora, la pregunta entonces es, ¿quién tiene riesgo de tener germen con estafilococo y quién tiene riesgo de tener algún germen o una pseudomonas? Entonces, el paciente que tiene riesgo de estafilococo en realidad es una lista larga, ¿no? Son pacientes en los cuales yo le hago, por ejemplo, un gram y me sale que tiene gérmenes cocos gram positivos. En pacientes que ya previamente se sabe que ha tenido, por ejemplo, una reciente colonización, pacientes que han recibido antibiótico-terapia previo en los 3 meses, que tienen una neumonía necrotizante o hay una cavitación, si hay empiema. Y algunos factores de riesgo son pacientes, por ejemplo, en diálisis, también, pacientes, dice acá, pacientes homosexuales, pacientes que viven en situaciones de hacinamiento, por ejemplo, los pacientes que están en prisiones o pacientes que viven a meses muy hacinados también, pacientes que tienen uso de drogas, ¿no? Uso de drogas por vía endovenosa también. Y los pacientes que tienen riesgo de pseudomonas, tenemos pacientes con anormalidades estructurales, pacientes con bronquiectasis. Pacientes con bronquiectasis es algo muy frecuente que tenemos, debido a la alta incidencia de tuberculosis que tenemos, la tuberculosis deja muchas secuelas, las más frecuentes son las bronquiectasias. Entonces, lamentablemente el paciente que tiene bronquiectasias tienen a ser igual cuadros repetitivos de neumonía, y cuando estos pacientes hacen neumonía, así sean de la casa, adquiridas en la comunidad, como tienen alto riesgo de que tienen infecciones por pseudomonas, no le podemos dar ceftriaxona ni macrólidos. En esos pacientes hay que utilizar medicamentos como por ejemplo cefepime, piperacilina, tazobactam, carbapenem. Pacientes con EPOC también que requieren continuamente uso de corticoides o antibióticos también tienen riesgo de tener pseudomona. Y si es que encontramos bacilos gram negativos en el esputo. El diagnóstico diferencial de neumonía se puede hacer con múltiples patologías. A veces el paciente no solo tiene neumonía, también tiene falla cardíaca, o sea, puede tener congestión pulmonar y también tiene neumonía. Como les he dicho, el diagnóstico de TEP también hay que excluirlo. Y en realidad muchas patologías, ¿no? Entonces ahí nos van a ayudar mucho lo que son las pruebas de imágenes y la anamnesis para que el paciente nos diga cuáles han sido sus síntomas. ¿Cómo puedo yo prevenir que esos pacientes, sobre todo para los grupos de riesgo, no han visto los pacientes que están en diálisis, los inmunosuprimidos, los pacientes con EPOC, con bronquiectasia? Entonces, como les mencioné, un factor de riesgo que incrementa la incidencia de cuadros de neumonía son el alcoholismo y el tabaquismo. Entonces, cortando esos hábitos se disminuye la incidencia. Todos los años sale la vacuna contra la influenza estacional que hay que colocarse, o también todas las poblaciones de riesgo, por ejemplo, todos los que trabajamos en salud somos considerados una población de riesgo, por lo tanto deberíamos de vacunarnos. Y la vacuna antineumococo que está indicada en pacientes adultos mayores y en pacientes que tienen algún grado de inmunosupresión también. Bueno, eso sería todo. ¿Tienen alguna pregunta? A ver, vamos a ver. Bueno, esta parte, para los que vamos, igual en el video que suba está todo, pero bueno, la fisiopatología más que nada va dirigida a lo que les dije al inicio, ¿no? Cuando el paciente tiene una vía aérea afectada, se van a perder todos los mecanismos de protección que tiene el paciente, ¿no? Desde la cavidad oral, nasal, hay muchos mecanismos que evitan que algún tipo de contenido ingrese a la vía aérea o cualquier tipo de contaminación, y que en estos pacientes se va a perder, ¿no? Ahora, como sabemos, la alta incidencia de estos pacientes que tienen o el contagio de todas las infecciones respiratorias es por la forma de contagio. Entonces, una vez que ingresa, incluso el sistema ciliar a nivel filtra algunas partículas, pero cuando son partículas muy pequeñas igual ingresan a la vía aérea. Entonces, y la respuesta, muchas veces la respuesta inflamatoria es la que afecta más al paciente.
Por ejemplo, cuando hablamos de neumonías severas, ¿qué es lo que pasa? El paciente, en un intento de combatir el germen ingresado, ya que se van a liberar citoquinas, algunas interleuquinas, lo que va a hacer es que a nivel alveolar va a haber una inflamación y esto va a generar una destrucción del epitelio, una segregación de fluidos, y con esto muchas veces el paciente va a presentar un cuadro más severo. ¿Por qué se produce en algunos pacientes y por qué no se produce en otros pacientes? Nadie sabe, ¿no? Es básicamente la respuesta del huésped. Entonces, la parte inflamatoria, por ejemplo, es algo que nosotros todavía no podemos tratar. No existe un tratamiento para la parte inflamatoria. Una vez que se desencadena, lo que hacemos es darle un tiempo, por ejemplo, en el caso de los pacientes que hacen neumonía severa, es darle un tiempo con la ventilación mecánica, con el soporte antibiótico, y luego de ese tiempo como para que disminuya la inflamación. Pero lo que nosotros, digamos, por ejemplo, el paciente ingresa, el antibiótico es por eso que en las neumonías severas no es que el paciente mejora rápidamente, tiene un tiempo. Por ejemplo, para el caso del distrés respiratorio, si el paciente esperó muchos días y ya pasó a la etapa fibrótica que se produce después de la semana, realmente no podemos hacer mucho por el paciente. En cambio, cuando el paciente llega en la primera fase, que es la fase inflamatoria, en la que nosotros ponemos a reposar ese pulmón, damos los antiinflamatorios, y es aquí donde tiene el uso los corticoides. Por eso es que en las primeras 72 horas hay mucha discusión en los pacientes con neumonía grave utilizar corticoides, porque sí pueden disminuir la respuesta inflamatoria. Bueno, básicamente eso, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? Gracias. A la definitiva, porque quería que me cambie de nivel. Quería que me cambie de nivel. Es una decisión, creo. A la casa calientita. ¿En serio? Ah, por la fuerza. No, se va bien, porque pasa ahorita bien. ¿Qué todavía es altura? Se lo voy a pasar, tranquilo, amigo. No se lo voy a pasar. Y así, por último, no sé, hoy me pusiste de todo, o sea, vienes a mi casa. ¿Por qué se les está acá? Creo que se lo pasan a las panelas, pero ahorita necesito el pan de chocolate, ¿sabes? ¿Cuál? Pan de chocolate. No, nunca lo he probado, no lo he probado. ¿Lo recomiendas? Sí, de verdad que sí, es bien rico. Bueno, no sé, a mí me encanta el chocolate. Alexis, ¿me prestas tus clases? ¿A dónde comida? ¿Alguien está comiendo? Yo.
Ahora sí olvido. ¿Cuáles son las clases? Clases 12. Los Max. Alexis, ¿vas a subir los videitos? Está rico. Porque literal no he tenido tiempo de terminar. ¿Estás grabando, no? No, mi voz no salía. Ya salí, voy a cerrar.